Pasamos ahora con Carlos Ruiz Balarino, graduado de un bachiller en artes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y una maestría en Bellas Artes del Rochester Institute of Technology en Nueva York. Es artista y profesor auxiliar del Departamento de Bellas Artes en el recinto de Río Piedras e instructor en el Departamento de Imagen y Diseño de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Ha sido depositario de varias becas, entre las que se destacan el Scholar in Residence de la New York University, el Fondo Institucional para la Investigación de la Universidad de Puerto Rico y la beca del Programa de Subvención Básica para las Artes de la Oficina de Apoyo de las Artes y el Quehacer Cultural del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Como artista ha participado de una diversidad de bienales y ferias de arte contemporáneo, entre las que se destacan la Segunda Bienal Internacional de Bucaramanga en Colombia, la Trinidad and Tobago Film Festival, la Primera Bienal del Sur en Panamá, la 10ª Bienal de Cuenca en Ecuador, la Bienal Internacional de Gráfica en Eslovenia y la Primera Trienal Poligráfica de San Juan. Tiene a su haber más de una decena de exhibiciones individuales y colectivas en espacios dentro y fuera de Puerto Rico, así como presentaciones académicas y participaciones destacadas en congresos de arte y fotografía. Adelante, Carlos. Bueno, gracias, Raquel. Quería dar un saludo primero a los compañeros panelistas y obviamente a ustedes, el público, por estar presente aquí. ¿Me oyen, no? Básicamente estoy haciendo una ponencia que tiene que ver con una breve desconstrucción histórica acerca de la construcción iconográfica del paisaje caribeño, utilizando principalmente la fotografía. Este proyecto lo he retitulado porque originalmente tenía otro título, Un paraíso planificado, la tropicalización del paisaje fotográfico, ideología, turismo e identidad. Un paraíso planificado responde a la necesidad de entender el paisaje caribeño desde la reflexión y desde el proceso que alimenta la necesidad de explorar este espacio sociocultural. La representación del paisaje y la naturaleza ha permitido al artista la observación y el entendimiento de los procesos que han intervenido históricamente en la relación entre el individuo y su entorno. El desarrollo de este género en la contemporaneidad y en el caso específico de la práctica fotográfica ha tenido sin número de manifestaciones y representaciones, como por ejemplo las experiencias tomadas de la vida en la ciudad o del campo, o el interés de reproducir espacios mentales o físicos, o la intención de concretizar lo intangible. La idea del paisaje ha sido una imagen recurrente en las memorias de mi niñez. Muchos de estos recuerdos están plasmados a través de los paisajes urbanos de Madrid de la década del 70. Sin embargo, este proceso de invocación de las imágenes de mi niñez sirven de apéndice a los recuerdos de mis múltiples viajes familiares de verano a la isla de Puerto Rico. Muchas de estas memorias de lo vivido han sido estampadas en mi conciencia por el olor de estos lugares, como si esta experiencia olfativa tuviese la única función de validar los recuerdos de estos paisajes en lo más profundo de mi memoria. Pienso muchas veces en esa primera respiración realizada tras bajar el primer peldaño de esa escalera del avión. Siempre he considerado este gesto tan insustancial y a la misma vez el culpable de activar la conexión entre las imágenes del recuerdo y la percepción sensorial del lugar. Curiosamente, estos viajes a América se convertían en eventos muy importantes a nivel familiar, cuya trascendencia suponía la culminación de un largo año escolar. Recuerdo algunos momentos de mi niñez donde pasaba horas apreciando las imágenes fotográficas de varios libros ilustrados que tenía mi madre en casa. También recuerdo los álbumes de fotos, donde mi madre archivaba nuestras fotos familiares y las postales fotográficas que nos enviaban mis abuelos desde Puerto Rico. Pienso ahora en esas postales como si tuviesen la única función de recordarme con sus paisajes la presencia al otro lado del océano de mis seres queridos. Desde la mirada de un creador me interesa el papel que ha tenido la fotografía en la formación de las entidades a nivel social, cultural, político en el último siglo. Valoro una fotografía que ha sido determinante en la formación de nuestras identidades territoriales y en la conexión entre el paisaje, lo nacional, la memoria histórica y colectiva. La historia de la fotografía nos ha ratificado que el empleo del paisaje ha conformado una de las estrategias ideológicas más importantes para representar tiempo y espacio. Me seduce la forma en que la fotografía nos agarra bajo su arbitrariedad formal y conceptual. Esta arbitrariedad se evidencia en la forma que se codifica los contenidos bajo un manto de realidad. John Tack nos aclara:
La cámara nunca es neutral, las representaciones que produce están sumamente codificadas y el poder que ejerce nunca es el propio poder, nunca es su propio poder. TAC inhabilita con sus argumentos los paralelismos que hemos trazado a nivel cultural entre el acto fotográfico, verdad y objetividad. Por lo tanto, no se trata del poder de la cámara, sino de los aparatos del Estado local que hacen uso de ella, que garantiza la autoría de las imágenes, que construye para mostrarlas como prueba o para registrar una verdad. Esta sistematización de los contenidos fotográficos no son exclusivos del Estado en el ejercicio del monopolio del poder, sino que también pueden ser extendidos a la empresa privada y a la comercialización de la imagen como producto de consumo de masas. Por consiguiente, el surgimiento del turismo como industria, junto a la proliferación del consumo de imágenes a nivel comercial, presenta a la fotografía como cómplice de la construcción de un imaginario geográfico global. Soy muy consciente del poder de la fotografía. Considero que este poder se manifiesta de forma muy sigilosa, en la forma en que sus códigos visuales convierten la realidad en un ejercicio ideológico del poder sobre todo aquello que representa. Estas imágenes reflejan no solo lo que somos desde la mirada de la historia, la cultura y la sociedad. Por esta razón, podemos pensar que las fotografías del pasado o del presente conforman un material cultural que define nuestra relación con el paisaje a nivel individual y colectivo. Debo aceptar que mi relación con la imagen fotográfica desde niño se ha convertido a través del tiempo en un componente emotivo y de gran importancia a nivel personal. El paisaje tropical tiene unas simbologías muy específicas en el inconsciente colectivo de Occidente. Muchas de estas construcciones culturales e ideológicas tienen una raíz histórica en la conquista de América. Richard Groove, un historiador bastante conocido, nos recuerda: el propósito comercial y práctico de la expansión europea produjo una situación en donde el medio ambiente tropical fue utilizado como lugar simbólico para idealizar el paisaje y de las aspiraciones de la imaginación occidental. Por otro lado, el desarrollo de la idea de lo pintoresco en Inglaterra, a finales del siglo XVIII. El reverendo William Gilpin, por mediación de uno de sus escritos, Observation on the River Wine, 1792, este popularizó entre poetas, jardineros, paisajistas, viajeros, estetas, sus metodologías para apreciar el paisaje inglés en términos estéticos y pictóricos. Sin lugar a duda, este momento estético va a tener mucha influencia sobre la construcción ideológica del paisaje dentro y fuera de Europa. Krista A. Thompson nos recuerda que mientras la estética de lo pintoresco intercede en la relación entre la ciudad y el campo en Gran Bretaña, esta también estructura la creación visual entre el imperio y la colonia, permitiendo el desarrollo de una versión de lo colonial, una versión colonial de lo pintoresco, que muchos autores, como en el caso de ella, denominan como Imperial Picturesque. Evidencia histórica nos confirman que a finales del siglo XVIII los hacendados de la caña de azúcar en Jamaica contrataron a varios artistas británicos para que pintaran paisajes de sus haciendas mediante la representación de un estilo pintoresco. Podemos pensar que estas materializaciones pictóricas articulan una mirada al paisaje caribeño desde las necesidades ideológicas del hacendado que ordenó la comisión de la obra. Esta manera de concebir lo pintoresco en el Caribe se distingue de su versión europea en la forma que interpreta la naturaleza. En esta versión caribeña, los palmerales, las plantaciones van a gozar de mayor predilección. Por esta razón es importante resaltar que en la representación del Imperial Picturesque y el recurso igual de la plantación nos recuerda el dominio del hombre europeo sobre el paisaje y aquello contenido en él. Esta última coyuntura es prácticamente inexistente en el acercamiento de lo pintoresco con Inglaterra, donde la caracterización del hombre en el paisaje es prácticamente irrelevante. Los códigos visuales que hemos utilizado para representar el Caribe luego de la conquista de América forman parte de la imaginación del hombre europeo. Entendemos el trópico desde el paisaje. En este sentido, el icono de la palmera ha sido pieza fundamental para la construcción del Caribe desde el imaginario de lo paradisíaco y la utopía. El libro de Génesis menciona que dos árboles estaban posicionados en medio del jardín del Edén. El primero, el árbol del conocimiento, el segundo, el árbol de la vida. Este último será identificado, aunque no mencionado en las Escrituras, como la palmera de dátiles.
Luego, durante el inicio de la exploración del continente americano, las poblaciones europeas encontraron unos paisajes repletos de diferentes tipos de palmeras, entre ellas la palmera cocotera. Con los primeros contactos entre los dos mundos, se descubre que estos árboles, y en concreto los frutos de estas palmeras, formaban parte de la dieta diaria de las comunidades indígenas. El descubrimiento de este hecho hizo pensar a los exploradores europeos que al llegar a América habían descubierto el árbol de la vida. Por esta razón, más de uno pensó que había descubierto el paraíso. Estos primeros contactos entre europeos y poblaciones de América permitieron interpretar el paisaje de América durante siglos subsiguientes a partir de la idealización y la reconfiguración del territorio conquistado. La reinvención de estos territorios por parte de la imaginación europea insiste en concebir esta naturaleza como originaria, aunque aquello que llamamos naturaleza en su gran mayoría ha sido construida por nuestra intervención física y por el cúmulo de contenidos simbólicos y culturales que le hemos otorgado. Muchas de estas poblaciones europeas que se movieron por el Caribe introdujeron especies exóticas, extrajeron semillas, frutas, madera, además de representar verbal y visualmente las plantas y paisajes del Caribe. La introducción sistemática en el Caribe de plantas, animales y de varios continentes, con el propósito de transformar y reconfigurar el paisaje en América, nos hace pensar que la existencia de un Caribe originario pertenece al mundo de los mitos y de la imaginación de Occidente. La formación de la imaginación de las Américas por el hombre europeo va a suponer la tropicalización de las formas de representación visual de estos territorios. Algunos autores llaman a este fenómeno tropicalismo o tropicalización, que de hecho en español no tiene una traducción correcta. La tropicalización como término describe el sistema de códigos visuales a través de los cuales las islas son imaginadas para consumo turístico y las implicaciones sociales y políticas de estas representaciones sobre el espacio físico de las islas y sus habitantes. De forma más específica, este término delinea nuestras expectativas del trópico y cómo estos ideales conforman nuestra construcción de la idea del lugar. El término tropicalización parece haberse usado por primera vez en los Estados Unidos por el poeta puertorriqueño Víctor Hernández Cruz durante la década del 70 en el siglo XX. Hernández Cruz utiliza esta terminología en relación a la idea de la transculturación adaptado a la antropología cultural. Por otro lado, otros autores han considerado este término tropicalización como heredero del concepto de orientalismo, acuñado por Edward Said. Estas interpretaciones trazan un paralelismo entre el fenómeno orientalismo y la tropicalización, donde ambas vinculan la producción de estas ficciones anglo-europeas a la forma en que Oriente, Latinoamérica y las comunidades latinas de los Estados Unidos son imaginadas. De esta misma forma, la utilización del término tropicalización aplicado a la representación visual del paisaje forma parte de la larga historia en la representación por parte de Occidente de lo exótico y el otro primitivo. En el caso de Imperial Pictures, durante el siglo XVIII y principios del XIX, esto se convierte en una clara manifestación de la tropicalización del paisaje de las islas de Jamaica y Bahamas. Podemos considerar esta mirada estética como parte del aparato político y económico que intenta validar el poderío colonial británico en las islas occidentales. No es coincidencia que esta estructura ideológica colonial, a la hora de entender el paisaje caribeño, coincidan con la época dorada del sistema de plantaciones inglesas en América. Estos paralelismos entre desarrollo del poderío colonial económico inglés en el Caribe y la invención del Imperial Pictures permiten representar estos territorios como espacios conquistados y por ende dominados por la mirada del hombre europeo. Con la invención de la fotografía, tras su presentación en público en 1839, en París, va a permitir por primera vez la creación de imágenes fotográficas mediante el empleo de una cámara oscura y la placa metálica sensibilizada a la luz. Esto permitió en muy poco tiempo se empezar a utilizar la cámara fotográfica para representar paisajes y como una herramienta inseparable, obviamente, del viajero. No es casualidad que este término, que este mismo periodo nazca de forma nazca la industria del turismo como lo conocemos hoy día. Las clases medias y altas
de Europa y Norteamérica ven en la fotografía una forma de validar la experiencia efímera de viajar como una manera de perpetuar estas experiencias en el tiempo. Como parte del interés de estos viajeros en documentar sus aventuras de viaje, aquí tengo un ejemplo, un daguerrotipo de 1862, como parte de este interés de estos viajeros en documentar sus aventuras de viaje, el historiador de fotografía Aaron Scharf nos comenta que después de la invención de la fotografía, el óptico francés Delebers encarga a diferentes artistas para que hiciesen daguerrotipos de diferentes partes del mundo, desde las cataratas del Niágara hasta Moscú. Este hizo una selección de imágenes que se publicaron eventualmente en París entre 1840 y el 41, bajo el título de Excursiones daguerrenianas. Por otro lado, el mismo Scharf nos menciona que Jules Giannini, poco después de la invención de la fotografía, comenta en la revista El Artiste, el daguerrotipo portaría documentos fidedignos de paisajes de todo el mundo y se convertirá en compañero inseparable del viajero y del artista sin tiempo de dibujar. Estas dos instancias forman parte de las primeras manifestaciones donde se evidencia una clara conciencia de utilizar la fotografía como una herramienta documental de la experiencia de viajar. Sin embargo, estas transformaciones en las prácticas sociales y culturales en torno a la fotografía están estrechamente ligadas al desarrollo de las tecnologías de reproducción de contenidos fotográficos. Con la invención en inglés de halftone o el procedimiento de fotograbado a media tinta como técnica de reproducción de imágenes fotográficas a finales del siglo XIX, la fotografía empezó a ser vinculada a periódicos, libros ilustrados, revistas de viaje, etc. Estas nuevas formas de representación de la realidad permitieron al ciudadano promedio mejorar su percepción de los eventos de la vida real. Sin embargo, de forma paralela a la proliferación de estas publicaciones, se popularizó el envío de postales fotográficas a principios del siglo XX. La reglamentación impuesta para el envío de tarjetas postales por parte del Correo de Estados Unidos provocó un incremento de circulación de postales entre Estados Unidos y Europa. Dicho aumento permitió en muy pocos años el auge de un creciente coleccionismo de estos artículos entre la clase media y alta de los dos continentes. Durante estas primeras décadas del siglo XIX y XX, era habitual encontrar álbumes de postales fotográficos en la mayoría de los hogares de la clase media norteamericana. Este objeto se convirtió a nivel cultural en un prólogo de entrada al hogar y en una forma de dar la bienvenida al visitante. Muchos de estos libros de postales se encontraban en la sala principal de cada una de estas casas. Por consiguiente, podemos asociar la popularización de las postales fotográficas durante este periodo con una forma de representar la experiencia de viajar y una manera de hacer patente las pretensiones de clase por parte de la clase media estadounidense y europea. El inicio de la industria del turismo a finales del siglo XIX en las islas de Jamaica y Bahamas provocó que los administradores y miembros de las élites blancas el inicio de la industria del turismo a finales del siglo XIX en las islas de Jamaica y Bahamas provocó que los administradores y miembros de las élites blancas gestionaron un plan de desarrollo económico para las islas. Este plan económico consistía en el desarrollo de una serie de campañas turísticas con el propósito de conceptualizar una imagen nueva del Caribe centrada en la idea del paraíso tropical. No tengo esa imagen acá, se las debo. Este plan consistió en el desarrollo de una serie de campañas turísticas con el propósito de conceptualizar una nueva imagen del Caribe centrada en el paraíso tropical. Para lograr estas metas, las autoridades revivieron una nueva idea del Imperial Picturesque, haciendo uso de las fotografías de paisaje del Caribe y su gente. Este perfeccionamiento de la idea de la isla paraíso permitió a estos promotores turísticos lograr la atención del turismo europeo y norteamericano. Estas fotografías que circularon a través de postales, libros ilustrados, fotografías estereográficas y presentaciones de diapositivas fueron instrumentales para la formación de la imaginación de las islas desde la representación de lo exótico y como destinos turísticos pintorescos. No obstante, a la gran cantidad de opciones a la hora de reproducir imágenes fotográficas, las postales gozaron de mayor predilección durante la última década del siglo XIX y primeros del XX. Esto se debe a su accesibilidad como objetos de consumo y la eventual mejoría de las comunicaciones entre América y Europa. Por otro lado, el desarrollo del turismo en las islas del Caribe hispanófilo, ¿no? Cuba, Puerto Rico, la Española, tendrá un desarrollo más lento si lo comparamos con el que tuvo el Caribe anglófono. De todas las islas del Caribe español,
La isla de Cuba fue la que más rápido desarrolló su industria turística durante las primeras décadas del siglo XX. En el desarrollo de la industria turística en Puerto Rico, tendrá que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, con la formación por Muñoz de la Oficina de Turismo de Puerto Rico. Por lo tanto, en Puerto Rico no tuvo realmente un desarrollo, el desarrollo gestado que tuvo en el resto del Caribe. Por otro lado, el desarrollo del turismo, a pesar de las autoridades coloniales de Puerto Rico que demostraron poco interés en el desarrollo de esta industria turística, la imagen de Puerto Rico y sus paisajes circulaba de forma habitual a través de reproducción de periódicos, postales, fotografías y libros ilustrados. Precisamente en el 1898, con la finalización de la Guerra Hispanoamericana y la transferencia de los territorios coloniales españoles a los Estados Unidos, trajo consigo un auge repentino de libros fotográficos ilustrados. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Estos libros fueron dedicados a la representación de los nuevos territorios anexados de Cuba, Filipinas, Hawái y Puerto Rico. Lanny Thompson Womack, un estudioso que ha trabajado mucho el tema de estos libros ilustrados, nos propone: estos libros intentaron de presentar una amplia, rica descripción de las condiciones industriales, comerciales, políticas y sociales de estas islas. Podemos pensar que estas publicaciones sirvieron para hacer un inventario visual, donde la fotografía y su aparente naturaleza objetiva convirtieron a estas imágenes en testimonio de una realidad y de las condiciones existentes en las colonias españolas. De esta misma manera, la recopilación de esta evidencia visual permitió a las autoridades estadounidenses la justificación de la continuación del proyecto de expansión territorial iniciado con el Destino Manifiesto y la conformación de una agenda civilizadora en el continente. A raíz de la transferencia de estos territorios coloniales a España, durante el 98, se publicaron más de 50 libros ilustrados, de los cuales el más popular y a su vez el más ambicioso es Our Islands and Their People, as Seen with Camera and Pencil. Esta publicación, que consistía de 2 volúmenes, tuvo una tirada de 400.000 ejemplares en 2 ediciones, en el año 1899 y en el 1905. El propósito de este libro era crear un archivo visual y descriptivo de los nuevos territorios adquiridos por los Estados Unidos. En él se encontraba, por un lado, el texto de José Olivares, que mediante el uso de una narrativa de realismo descriptivo se presentó como observador directo de estas realidades. Por otro lado, las fotografías de Walter B. Townsend buscan la representación visual y objetiva de cada una de estas situaciones presentadas en la publicación. Podemos interpretar que esta unión entre texto e imagen realizó una generalización etnográfica de las realidades de Puerto Rico y las otras islas del archipiélago imperial. Las descripciones que encontramos en el libro, ayudadas por el efecto realista de la fotografía, fuerzan a convertir las intenciones ideológicas de este libro en evidencia de la inspección antropológica y a la misma vez en documentaciones precisas de las sociedades que presenta. En esta misma época, la popularización del viaje etnográfico, el surgimiento de la antropología visual, trajo consigo que los diferentes discursos de lo primitivo, la modernidad y el discurso antropológico coincidieran en tiempo y espacio con la idealización de estas nuevas posesiones como zonas de placer. El general Joseph Wheeler, en la introducción que hace el libro, nos manifiesta: la intención de este libro es una mirada perfecta, completa del Caribe español y su gente, como si el turista o el viajero que busca la experiencia de estos lugares remotos pudiese obtener estas vivencias en primera persona a través de la lectura de este documento. Por otro lado, el mismo Wheeler continúa comentando: con lápiz y cámara, escritores y fotógrafos se adentran en estos paisajes pintorescamente bellos y maravillosos que nos sorprenden en la forma que describen la vida y las condiciones de estos lugares. Esta publicación, con más de 1.200 imágenes, caracterizó el trópico como un lugar primitivo y salvaje. Podemos pensar que este ejercicio descriptivo de las islas surge del aparato ideológico y político que pretendió justificar la necesidad de la presencia estadounidense en los territorios. La fascinación euroamericana por lo exótico convirtió este documento en una de las estrategias propagandísticas que permitió la generación de una estética imperialista estadounidense. No obstante, al reclamo de la objetividad,
Estos libros presentaron y justificaron la expansión estadounidense mediante descripciones metafóricas de las islas y sus gentes. Las metáforas definieron el proyecto civilizador, progresista y altruista según la mentalidad de la época. Por otra parte, a lo largo del libro se puede apreciar un uso metafórico del texto en torno a la figura de la mujer. Este instrumental simbólico permitió unas descripciones de las islas a los ojos de la metrópoli. Para el profesor Thompson, estos textos de la época destacaron como descriptivas a las islas mediante la metáfora de la mujer. La figura de la mujer se convirtió en una figura retórica del erotismo. Según estas descripciones, la isla de Cuba era considerada muy atractiva, provocadora. Puerto Rico era una morena bella y con una buena actitud hacia el trabajo. Y en el caso de Filipinas, a primera vista, esta destacaba por su gran belleza, pero a medida que la conocías, despertaba cierta desconfianza y sospecha. El empleo metafórico del lenguaje permitió a la administración estadounidense hacer una clara descripción de las expectativas de cada uno de estos territorios y una forma de personalizar la nueva relación colonial. La consolidación de estas formas de representación combinando texto e imagen pueden considerarse parte del ejercicio del poder colonial de la metrópole y la determinación de configurar el paisaje caribeño como uno simbólicamente conquistado. Aquí tengo varias imágenes del libro. Son libros bellísimos. Hostia, vale. Vale. La consolidación de estas formas de representación combinando texto e imagen pueden considerarse parte del ejercicio del poder colonial de la metrópoli. La determinación para configurar el paisaje caribeño como uno simbólicamente conquistado. Dentro de este esquema ideológico, la conexión entre ocupación territorial y la expectación turística y económica de estos territorios es inevitable. El empleo del discurso civilizador, la erotización del paisaje caribeño, obliga a trazar unos paralelismos entre el Imperial Pictures de las Islas Británicas, Bahamas y Jamaica, y la construcción de la imagen del primitivo pintoresco que se da en el Caribe español. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, Europa y los Estados Unidos vio la proliferación del turismo continental por tren. Sin embargo, debido a las grandes distancias, a la inaccesibilidad de algunos destinos, esto hizo que los movimientos masivos de turistas por todo el mundo tuviesen que esperar a una gran revolución de los transportes colectivos. Al llegar el siglo XX, el uso de automóvil, la universalización del avión, del viaje en avión, consolidaron por primera vez una verdadera democratización de los movimientos geográficos a nivel mundial. Como se ha mencionado anterioridad, esta mejora de las comunicaciones por vía terrestre y marítima en el continente americano y a finales del siglo XIX permitieron la difusión y circulación de postales fotográficas entre Europa y América y Europa. El auge de estas representaciones fotográficas en el Caribe estuvo vinculado a la popularización de ciertos destinos turísticos y a la asociación de esta actividad turística con el desarrollo económico de las islas. En parte, este desarrollo turístico trajo consigo la consolidación de una fotografía de aficionado, el nacimiento de una cultura popular con el surgimiento de revistas ilustradas, como es el caso de National Geographic. Esta serie de publicaciones trajo consigo que las imágenes del primitivo romántico se difuminaron por todas partes del mundo. Las intenciones editoriales de estas publicaciones durante las primeras décadas del siglo XX fue convertir las fotografías de las poblaciones primitivas del mundo en productos de consumo popular y en simulaciones de una realidad sociocultural. El National Geographic Society, al igual que los grandes museos de historia natural, tomó fotografías de África, Asia, Latinoamérica, de sus contextos históricos, y la presentaron de tal manera que dirigía su mirada hacia las inquietudes contemporáneas de Occidente. En definitiva, estas publicaciones permitieron la generalización de una mirada de lo exótico, desde los convencionalismos y el entendimiento científico de las diferencias biológicas y socioculturales de la raza humana. En el caso de las islas del Caribe, su inaccesibilidad por vía terrestre y los largos viajes por vía marítima convirtieron estos territorios en lugares turísticos tradicionalmente de clase alta. Ese fue el caso de Puerto Rico normalmente. A finales del siglo XIX, en Puerto Rico, fotógrafos locales y extranjeros, junto a iniciativas empresariales de compañías establecidas en la isla, produjeron un rico material visual que se reprodujo principalmente a través de tarjetas postales, blanco, negro y a color. Esto es básicamente las referencias que estoy hablando.
muchas de estas fotografías replicaron representaciones de lo exótico que ya existían en el resto del Caribe, ¿no? La universalización de los códigos de representación del paisaje caribeño mediante el empleo de palmeras, playas cristalinas, flora tropical, escenas costumbristas, hizo que estos iconos de lo tropical se transformaran en clichés producidos para el consumo turístico. Por otro lado, la popularización de la fotocromía, normalmente estas imágenes eran en blanco y negro, pero a través de el mejoramiento de la tecnología de reproducción, se empezaron a aplicar color a través del proceso de impresión a las fotos y se creaban estas saturaciones exacerbadas, artificiales. Eso se llama fotocromía. Por otro lado, la popularización de la fotocromía como procedimiento fotolitográfico facilitó la reproducción de una imagen a color sobre la base fotográfica y, en consecuencia, acercar estos contenidos visuales a la realidad. Estas escenas de ciudad o paisajes serán en muchas ocasiones coloreadas a mano con el propósito de cautivar la mirada del turista o del viajero. El empleo de estas técnicas de retoque y combinado de las imágenes consiguieron que los contenidos fotográficos se acercaran a la idea del artificio. Pensamos la idea de artificio como una construcción digital, ¿no? Ya en el siglo XIX se trabajaba de esa manera, ¿no? Pasa que no era muy popular. No era tan democrático como la herramienta digital. La fabricación de estas realidades mediante el añadido borrado de elementos visuales permitieron no solo la deconstrucción de una objetividad, estoy acabando, la objetividad fotográfica, sino que ayudaron a considerar estas reivindicaciones de la realidad como auténticas representaciones de la utopía. Y con esto acabo, esta reinvención de la realidad circunscrita al acto fotográfico nos lleva a definir el paisaje desde la propiedad y el consumo de los territorios. Su representación como documentación fotográfica garantiza la autoridad de las imágenes que reconstruye, para de esta manera mostrarlas como prueba de su propia existencia. Como parte de un ejercicio individual y colectivo, imaginamos lo que no vemos, el paisaje a través de su tropicalización. Forma parte del imaginario de un mundo ideal y al mismo tiempo de la reconstrucción del jardín original, el paraíso terrenal. Como si el simple accionar de este instrumento óptico nos ayudase a comprender lo incomprensible. Muchas gracias.